En materia jurídica reza el principio jurídico que a declaración no solicitada, confesión expresa. Y en este sentido aplica el principio al servicio de administración tributaria que se está desgastando en insistir, como el año pasado lo hizo en relación a la facturación a través de la tarjeta bancaria, en insistir que ahora con la reforma fiscal no se va a invadir la privacidad del contribuyente en visitas domiciliarias, según él. Y de paso, no abundaré en esa noticia, pero sí es menester hacerlo notar. El Congreso de la Unión acaba de reducir el presupuesto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, lo cual ya nos empieza a dar indicios de que el Servicio de Administración Tributaria indudablemente está buscando recaudar aún más, y no solo eso, sino convencer al contribuyente de que al contribuyente le conviene las nuevas facultades a través de las cuales el SAT piensa imponer su Big Brother digital. Estos entornos financieros, este video es importante porque aquí te voy a compartir cuál es el análisis jurídico que hice en relación a la reforma y a las aseveraciones del Servicio de Administración Tributaria, en el sentido de tratarte de convencer a ti como contribuyente que no tiene caso que en un momento determinado puedas sentir temor ante un posible terrorismo fiscal del SAT, ya que esta entidad insiste que al recurrir a videocámaras y a otros medios instrumentales de grabación al momento de que se verifique tu domicilio, que no se va a violar tu privacidad. Quédate hasta el final de este video, el mismo va a ser interesante y te va a servir porque en caso de que lo requieras, aquí te voy a indicar por qué el SAT lo que realmente está planteando es, como lo dijo López Obrador, un verdadero sofisma que lo que pretende ocultar es la violación a tus derechos humanos. Y es que según el SAT, de acuerdo con las reformas que se vienen, el objetivo del Servicio de Administración Tributaria va a ser que en las visitas domiciliarias solamente se documenten aquellos objetos que tengan que ver con tu actividad como contribuyente. Y es que recordemos en ese sentido que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó las reformas especialmente al Código Fiscal de la Federación, que tiene por objetivo el brindarle al Servicio de Administración Tributaria manga ancha para utilizar herramientas tecnológicas cuando te visite el Servicio de Administración Tributaria en tu domicilio. En este sentido, básicamente lo que se le está otorgando al Servicio de Administración Tributaria es que la autoridad pueda hacer uso de herramientas como cámaras fotográficas, video, grabadoras y cualquier otra. Es decir, si el SAT quiere llegar con un ejército de drones y videograbar tu casa en 3D, lo va a poder realizar, y esto con el objetivo, en teoría, solo de recabar información, en teoría, solo que sirva de constancia de los hechos encontrados en la visita. Además, el personal del Servicio de Administración Tributaria va a estar obligado, en teoría, a guardar reservas sobre la información recabada conforme al secreto fiscal. Y aquí es esto, el secreto fiscal, en lo que se sostiene ahora el Servicio de Administración Tributaria y su jefa, para afirmar que no se te va a invadir la privacidad como contribuyente en las visitas domiciliarias. Pero esto requiere un análisis más profundo. Y antes de pasar al mismo, que yo sé que te va a interesar, te invito a suscribirte. Recuerda que tu suscripción me permite a mí seguir haciendo este trabajo, e igualmente la suscripción te permite a ti igualmente conocer cuando se actualiza este canal con información tan importante como esta. También no olvides dar clic a la campanita para que te avise cuando estamos subiendo un nuevo video. Y así las cosas, como te comentaba, el Servicio de Administración Tributaria fue auspiciado por el legislador, por la Cámara de Diputados de Morena. Y recordemos que quienes colocaron a esos diputaditos ahí fuimos nosotros. No vaya a ser que en las siguientes elecciones de la Cámara de Diputados la medite el pueblo
y decida de plano castigar esta serie de abusos, quitándole a Morena una de las dos cámaras, que es lo menos que se merecería para evitar que sigan cometiendo los entes gubernamentales de Morena este tipo de aberraciones. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos considerar que se trata de un sofisma el que el SAT diga que no se va a invadir la privacidad de los contribuyentes en las visitas domiciliarias? Bueno, porque el SAT pretende que uno es tonto, para empezar. Y aquí hay que considerar que indiscutiblemente cuando realiza una visita no es la visita normal que le hace el vecino a su comadre en la calle, sino que se trata de una visita de índole tributario e indiscutiblemente todas estas visitas tienen por objetivo obtener todo tipo de información que le pueda servir al Estado con el objetivo de que el Estado obtenga algún provecho. Y aquí habrá que recordar que el Código Fiscal de la Federación le permite al Servicio de Administración Tributaria generar facultades de contribución presuntiva. Pero ¿cuál es el grave problema? ¿En qué consiste, por ejemplo, un cálculo presuntivo de ingresos? Consiste en el hecho de que al visitarte a ti el SAT en tu domicilio fiscal, si por ejemplo ve que existe una discrepancia entre lo que tú presuntamente ingresas y lo que declaras, y lo que puede llegar a apreciar el SAT como tu estilo de vida, entonces el SAT pueda permitirse, en razón de lo que aprecia, realizar ajustes presuntivos para determinar cuál es tu ingreso real. En este sentido, por ejemplo, puede ser que tú seas una persona recién egresada de una carrera y que apenas empiece a despegar y que por ende esté disponiendo por primera vez un negocio y por suerte, dadas las inversiones, resulta que se le ocurre al Servicio de Administración Tributaria visitarte en ese ejercicio o al siguiente. Y al momento en que se realiza la visita, resulta que este estudiante que es verificado, que no tiene todavía cédula, sino que se encuentra en el proceso de, y por eso es estudiante, y sin embargo acaba de disponer de un negocio, este humilde estudiante resulta que vive en una casa con mármol blanco, con vidrio biselado las ventanas, con herrería de acero, una serie de cuestiones que ya el SAT empieza a valorar y a determinar en razón del uso de todos estos elementos electrónicos que pueden implicar una discrepancia entre los ingresos de ese humilde estudiante. Y es que aquí viene una cuestión. Si el estudiante vive en la casa de su mamá o en la casa de un abuelo, ¿será válido que ese domicilio fiscal donde vive ese estudiante que puso un negocio de 1 millón de pesos, pero resulta que este 1 millón de pesos es prestado, ni siquiera es de él? Y ya el SAT llegó a visitar, llegó a tomar fotografías, llegó a determinar una serie de bienes que ni siquiera son del estudiante, sino de la mamá o del papá. Una televisión a lo mejor de 3 metros por 2 metros, gigante ahí en medio de la sala. Y resulta que estos padres de familia, al no haber sido auditados antes, no hicieron en relación a esa televisión nada más que una nota de venta. Y entonces al momento de la visita, el Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de corroborar la propiedad, solicita la documentación de los elementos físicos que el SAT está percibiendo que existen ahí como riqueza, y a falta de una documentación que acredite que eso es propiedad de los papás, se atribuya al contribuyente que se visita. Y resulta que al siguiente día se visita a la socia de ese hijo, que resulta que es la hermana, ya que ambos formaron una empresa, y el SAT vuelve a usar los mismos medios electrónicos y vuelve a registrar por segunda ocasión esa televisión. Y entonces, al no haber un documento a la televisión en una de las visitas domiciliarias, en una de las auditorías, va a salir o puede quedar presuntivamente como propiedad de la hermana y en otra como presuntamente la propiedad del hermano, y grábese 2 veces el instrumento que está ahí.
Entonces ya con esto tú puedes percatarte de la magnitud del problema que se está ocasionando con estas facultades que injustamente se está arrogando para sí el Servicio de Administración Tributaria, y todavía tiene la cínica posición de asegurar que no va a invadir la privacidad. Pero es que el concepto de privacidad civil, ese concepto que nosotros concebimos en el sentido de que el vecino no tiene por qué meterse en nuestra vida privada, no es lo mismo que la privacidad de los datos fiscales. Entonces, el SAT lo que está pretendiendo con sus declaraciones es confundir al contribuyente y tranquilizarlo, darle una falsa sensación de seguridad, de tal manera que, por ejemplo, en este caso, Luis Abel Romero López, que es el administrador general de recaudación del SAT, explicó que, según él, se va a sancionar, según él, al personal que tome fotografías o video de la casa del contribuyente sin relación con el objeto de la visita. Pues, si tú vives en el número 8, es indiscutible que nada tiene que ir a hacer el visitador al número 9. Pero si vives en el número 8 y ese número 8 es la casa de tu mamá y ese número 8 implica que tú como estudiante estés en las circunstancias que te detallaba y en ese número 8 se encuentra la pantallota, entonces sí se te puede auditar. Entonces, como te puedes percatar, realmente el Servicio de Administración Tributaria es un vival. Es un vival que está buscando dinero hasta por debajo de las piedras, y es un vival que quiere sangrar a una población que de entrada ahorita la población debería de estar exigiéndole. El pueblo de México es noble, y era para que hubiera exigido el pueblo de México y alguien se hubiera amparado para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como están las cosas con el coronavirus, que se aplique la suspensión de garantías individuales conforme al artículo 29 constitucional y se declare situación de tragedia nacional lo que está viviendo México, y por lo tanto desde la Suprema Corte de Justicia se suspenda la tributación. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el pueblo mexicano es muy noble, y en ese sentido el pueblo mexicano es responsable. Y en esta medida el pueblo mexicano contribuye y ve la forma de llevar la comida a su casa y de servirle un plato del 40% de los ingresos, porque es lo que le toca al gobierno, si sumamos el predio, el agua, la energía eléctrica, si sumamos el IVA, el ICR, los impuestos a mercados, los impuestos a panteones, los impuestos a limpia, alumbrado público y toda la infinidad de impuestos que un contribuyente, un mexicano, tiene que enterar al gobierno con el propósito de estarlo sosteniendo. En su caso, Raquel Buenrostro, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, al menos reconoció que el Servicio de Administración Tributaria no es infalible y que sí podría haber riesgos en el uso de las tecnologías. Bueno, es lo que al menos se esperaba de la jefa del SAT, no de sus trabajadores, pero sí de la jefa del SAT. Ella aseguró que debería de darle seguridad del SAT a los contribuyentes e igualmente protección. Ella también afirmó que ella entendía que es muy complicado dejar a un verificador porque tampoco el SAT es infalible y algunos actores verificadores del SAT pueden ser abusivos en su autoridad, y esto es lo que a ella le preocupa. Bueno, si le preocupa, ¿por qué el propio gobierno federal condujo este tipo de reformas? Y habrá que ver qué es lo que sale del Senado de la República. Ella aseguró que en caso de que el personal abuse, la mejor defensa del contribuyente sería denunciar al personal. ¿Seguro que esa es la mejor defensa? La mejor defensa en una circunstancia de crisis donde la gente no tiene ni para comer, ¿no hubiera sido mejor evitar este tipo de reformas que sangran a un pueblo agraviado? Además, todavía asentó que esto, conforme a la jurisprudencia, solo se va a aplicar a los domicilios fiscales y no en los domicilios particulares. Luego, prácticamente, ¿qué es lo que está auspiciando la propia jefa del SAT?
está favoreciendo a las factureras y a todos aquellos que simulan. Porque una persona pequeño contribuyente que no tiene para ir a rentar un espacio falso, o sea, prácticamente ella ya le está dando la asesoría irresponsable, porque es un irresponsable, a los evasores. De ahí que esta reforma sea grave. No dudo que estas circunstancias fiscales, estas circunstancias que están propiciando que el gobierno exprima al extremo al pueblo de México, terminen de costarle a Morena una de las dos cámaras en las siguientes elecciones. Pero déjame tus comentarios. ¿Crees que conforme a las actitudes que está asumiendo Morena en el siguiente periodo electoral, los ciudadanos le otorguen el voto de confianza para que otra vez vuelva a tener bajo su control tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores? Esto ha sido Entornos Financieros, nos estamos viendo, estoy leyendo todos tus comentarios. Hasta luego.